Hola, buenas tardes. Bueno, este es un video en donde vamos a mostrar el funcionamiento de la herramienta Chisando en la optimización de un portafolio de una multitud de proyectos del sector eléctrico. Entonces, en el transcurso del video vamos a mostrar el uso de la herramienta y el contexto de manejo de la información. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo? Cargar una información de múltiples proyectos de infraestructura eléctrica en la herramienta online Chisando, disponible en www.chisando.com, y dejar toda esa información lista para poder crear un caso y posteriormente en una siguiente fase realizar el proceso de optimización del portafolio de inversión. Aquí en este video vamos a mostrar todo lo que corresponde a la información cargada, a cómo mirar la información, cómo llegar a la información, cómo revisar la información. Em, Dentro de este proceso de carga de información, por la filosofía de Chisando, por cómo fue creada la herramienta Chisando, se incorporan las componentes de las 5 dimensiones incluidas en la ISO 55000 para la gestión de activos, que son la dimensión financiera. Ahí vamos a hablar un poco sobre cómo se construyeron los flujos de caja, vamos a hablar de la dimensión ambiental, de la gestión de riesgos, también están disponibles las dimensiones de excelencia operacional y dimensión reputacional. Toda esa información fue cargada en la herramienta Chisando y ya está disponible y lista para revisión. ¿Cuál fue el procedimiento a seguir? Se analizaron 1.641 proyectos en esas 5 dimensiones que hablamos y se generaron las series de datos para su análisis. Eso lo podemos ver, eso es una serie larga de datos en donde podemos ver toda una serie de información de los 1.641 proyectos organizada y estandarizada para poder realizar ese análisis a 20 años en las dimensiones de la ISO 55000. Básicamente, los proyectos que se revisaron fueron 1.293 proyectos de tipo demanda y 348 proyectos de tipo green. Esos proyectos de tipo green estaban divididos en 324 proyectos de tipo solar, 17 de tipo hidráulico o hídrico, 5 de tipo gas y 2 de tipo biogás. Todos esos, la suma de todo eso son los que nos dan los 1.641 proyectos que se analizaron. Después de eso, después de tener todos nuestros proyectos, lo que se hizo fue agruparlos en 418 grupos con el objetivo de hacer uso óptimo de los recursos de máquina disponibles en la herramienta Chisat. Esta agrupación de proyectos se realizó dividiéndolos en los proyectos de demanda por un lado y los proyectos de tipo green por otro lado, y la agrupación utilizó como criterios de agrupación en el caso de los proyectos de demanda. Esa agrupación se realizó por niveles de voltaje y corriente similares. Se generaron 310 grupos diferentes de este tipo. Y la agrupación de los proyectos de tipo green se realizó por cercanía geográfica de los proyectos, donde se generaron 108 grupos. Hubo algunos proyectos que por sus dimensiones, es decir, la generación en megavatios era bastante alta, por lo cual no fue necesario eh, agruparlos, sino que ellos solitos ya tenían una capacidad alta, por lo cual no se agruparon. Listo, los flujos de caja es parte importante de los procesos del proceso de optimización. Una parte relevante es todo el tema de la dimensión financiera. La dimensión financiera se construye teniendo en cuenta estos elementos. Primero, la inversión inicial en el primer año, después los retornos de la inversión en los siguientes 20 años y por último los costos operacionales de ese proyecto en los siguientes 20 años, en paralelo a los retornos. En el caso de los proyectos agrupados, en el caso de grupos en donde tengo múltiples proyectos, la inversión total del grupo es la suma de las inversiones individuales de cada proyecto. Los retornos totales del grupo corresponden a la suma de los retornos individuales de cada proyecto
y los costos operacionales totales del grupo corresponden a la suma de los costos operacionales de cada proyecto año a año. Entonces, todo esto se realizó para crear los 418 grupos y listo. Eso es básicamente el contexto relativo a la información que se cargó en Chisando. Ya se puede testear, está disponible en línea. Ustedes pueden entrar directamente a www.chisando.com. Aquí en pantalla está la URL www.chisando.com. El usuario que se utilizó para cargar toda esta información fue el usuario test7.chisando@gmail.com y el password será suministrado por Energy Economics a los respectivos encargados de chequear este proceso. Entonces, vamos a ir a la herramienta y vamos a ir mirando cada una de las cosas. Entonces, comencemos por este pantallazo. Acceso a Chisando. Entonces, nos dirigimos a un navegador. En un navegador podemos abrir una pestaña nueva y en esa pestaña nueva vamos a digitar www.chisando.com. Ahí debemos escribir, tan pronto lleguemos a esta URL, nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a escribir como nombre de usuario el que ya tenemos, que en nuestro caso fue test7.chisando@gmail.com, y el password es el que suministre Energy Economics a los encargados respectivos. Una vez tenemos ingresada la información, hacemos clic en Login. Ahí demora un momento mientras el sistema verifica las credenciales y comienza a mostrarnos la información. Va a tardar un par de segundos, pero vemos que en este momento ya nos está mostrando que se cargaron 418 iniciativas y que para este mismo usuario hay creados 3 casos. Un elemento importante a tener en cuenta al interior de Chisando es cómo funciona la herramienta. La herramienta es una herramienta diseñada para generar optimización de portafolios de inversión. El portafolio está compuesto por múltiples proyectos. Cada proyecto lo vamos a llamar una iniciativa. Entonces, cada proyecto o grupo de proyectos, en este caso, recuerden que nosotros agrupamos proyectos por temas de uso de la herramienta. Entonces, cada grupo de proyectos se cargó al interior de Chisando como una nueva iniciativa. Cada una de estas iniciativas tiene las dimensiones contenidas en la ISO 55000. Una vez tenemos múltiples iniciativas cargadas, se puede proceder a crear casos de optimización. ¿Qué es un caso de optimización? Un caso es básicamente un portafolio con unas condiciones a optimizar. ¿Y qué es lo que optimizamos? Dentro de un portafolio tenemos diferentes proyectos, pero no todos los proyectos comienzan al mismo tiempo. Entonces, Chisando nos ayuda a identificar cuándo debemos comenzar cada proyecto. Si tenemos proyectos que son opcionales de ejecutar, nos dirá cuáles deben ser los primeros en ejecutar, cuáles sí ejecutar, cuáles no ejecutar, en caso que pueda ejecutarlos de forma parcial dentro de un rango de varianza, nos va a decir en qué porcentaje debemos ubicar esos proyectos y toda esta optimización sujeta a unas ciertas restricciones. Restricciones como un capital máximo que tenemos para optimizar o restricciones de ejecución presupuestal o otro tipo de restricciones. Entonces, necesito primero crear las iniciativas. Con las iniciativas creo un caso y una vez tengo creado el caso ya puedo proceder a optimizar. Una vez tengo mi caso optimizado, puedo descargar los resultados de esa optimización. Entonces, vamos a mostrar cómo se crean, cómo se realizan estos procesos. Y para eso vamos a utilizar, ya vimos una pantalla como esta en la herramienta y vimos un menú como este. Entonces, en mi menú principal de Chisando voy a tener una parte que dice iniciativas, casos y optimización. La parte de iniciativas, voy a ir de nuevo a mi herramienta para que ustedes vean. Entonces, en la parte de iniciativas puedo crear nuevas iniciativas
o puedo ir al panel de iniciativas donde voy a poder ver todas las iniciativas que tengo cargadas. En el panel de casos voy a poder crear un nuevo caso o voy a poder ir al panel de casos donde voy a poder ver todos los casos que tengo creados. Y por último, en el panel de optimización es donde voy a poder realizar las optimizaciones de cada uno de esos casos. Entonces, vamos a ver, en nuestro caso, vamos a ir al panel de iniciativas y en el panel de iniciativas aquí podemos ver todos y cada uno de los grupos que fueron creados. Aquí se ven el código del grupo, el nombre y los comentarios. Miremos, por ejemplo, qué es este grupo. Entonces, para ver los detalles específicos de una iniciativa, hago clic en la iniciativa, se ve que en la izquierda está resaltado de color azul. Cuando yo selecciono esa iniciativa en específico, hago clic en el botón editar y aquí me va a mostrar la información cargada. Como les comentaba, la información de inversión se carga en esta columna que dice CAPEX. Aquí se ve cómo está distribuida la inversión para, para ese grupo en específico. Estos valores, estos valores de aquí están en millones de pesos. Estos valores están en millones de pesos, por eso ustedes van a ver unos números grandes, otros pequeños, pero en general estos números están cargados en millones de pesos. En este caso, esto correspondería a una inversión inicial de 7.522 millones. Luego de eso, aquí están los costos operacionales en la columna que corresponde a OPEX y los retornos están en la columna que dice REVE. Entonces, aquí están los retornos año a año, aquí están los costos operacionales año a año, aquí está la inversión inicial y aquí están cada una de las otras dimensiones. La dimensión ambiental, la, la dimensión de gestión de riesgos, la dimensión de excelencia operacional y la dimensión reputacional. Aquí están cada uno de los parámetros para cada uno de esos proyectos. Vemos que cada proyecto está codificado en el nombre de ese proyecto. Nos dice qué tipo de proyecto es, si es de demanda, si es solar. Nos está diciendo también el voltaje, nos está diciendo la corriente y nos está diciendo un código interno del grupo. Aquí nos está diciendo también las componentes, los proyectos que hicieron parte de ese grupo. Aquí tenemos una verificación de todas las restricciones, nos está diciendo, y en mis restricciones de proyecto nos está diciendo que puede comenzar en el año 1 o como máximo puede comenzar en el año 5. Entonces, en cada una de estas tenemos un año mínimo y año máximo. En el alcance, todos en este caso estamos diciendo que el alcance de estos proyectos es forzado. Eso quiere decir que se deben ejecutar todos los proyectos al 100%. Entonces, cuando nosotros escogemos aquí en tipo de alcance forzado, estamos diciendo que este proyecto sí o sí tiene que quedar en mi portafolio y que se debe ejecutar al 100%. Entonces, aquí podemos ver el detalle de cada una de las dimensiones de ese grupo. Si yo tengo algo que modificar, lo modifico en la correspondiente casilla y hago clic en salvar. Si no tengo nada que modificar, pues simplemente paso o navego o regreso de nuevo a mi panel de iniciativas para ver otra iniciativa diferente. Así como mostramos el panel de iniciativas, así también tenemos el panel de casos, donde podemos ver cuáles son los casos que están creados, podemos editarlo y al editarlo podemos ver cuáles son todas sus componentes, las restricciones, los porcentajes de ponderación de cada una de las dimensiones al interior del caso, las restricciones que estoy utilizando y cuáles son las iniciativas que hacen parte de ese caso. En cualquier momento podemos hacer clic en el logo de Hechizando en la parte superior izquierda de la página y volvemos al panel inicial. Finalmente, para salir, hacemos clic en Logout y con eso podemos salir de la herramienta. Con eso cerramos nuestra sesión de hoy
y nos vemos en el siguiente video donde hablaremos sobre el proceso de optimización.